Buenos días, muchas gracias, doctor Andrade, doctora Lucena. Es un placer estar aquí, veros a todos de nuevo y enhorabuena por estos 20 años que no son nada, como el tango. Y hablar de betabloqueantes después de estos 30 años, 40 años que llevamos hablando de lo mismo en la cirrosis, dices, bueno, ¿de qué nos va a contar este hombre en un curso, en un curso de doctorado? Si esto ya nos lo sabemos, viene en el Harrison. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? Ciertamente hay cosas nuevas, se han establecido bien el papel de los betabloqueantes desde que en el año 1980 Lebrec establece su indicación en la prevención de la recidiva hemorrágica. Durante estos años se ha podido establecer cuál es el valor de estos fármacos en los distintos estadios evolutivos de la enfermedad, no sin controversia por el mismo grupo que publica por primera vez la eficacia o la potencial eficacia del propranolol. Controversia que a su vez parece que es reciente y fue en el año 2010. Y gran parte de la controversia ha venido dada hasta establecer que la cirrosis no es una enfermedad monolítica. La cirrosis es una enfermedad que pasa por distintos estadios y por lo tanto la eficacia de una medicación va a ser diferente y va a perseguir distintos objetivos según el estadio. Brevemente decir que la cirrosis tiene dos grandes fases, una fase compensada, asintomática de muchos años de evolución y otra fase descompensada cuando aparecen las complicaciones de la hipertensión portal. En la fase de cirrosis compensada, un hecho muy trascendental es cuando la presión portal supera los 10 milímetros de mercurio, que es el valor de hipertensión portal clínicamente significativa, cuya relevancia diré en la charla. En la primera fase, en la fase de cirrosis compensada, el objetivo de la medicación es prevenir que ocurra la descompensación, es la profilaxis primaria. Mientras que el objetivo o los objetivos terapéuticos en la siguiente fase de cirrosis descompensada es prevenir la recidiva de la descompensación, y la mortalidad. De este modo voy a hablar de algunos aspectos relevantes del mecanismo de acción de los betabloqueantes, muy fisiopatológicos, de cómo se establece su importancia en la prevención primaria y secundaria de la hemorragia y cuáles son los límites de los betabloqueantes. Bueno, siempre conviene recordar que la hipertensión portal establecida en la hipertensión portal, establecida, el aumento de la presión portal depende de dos variables, el aumento de la resistencia hepática y el aumento del flujo sanguíneo esplácnico, es decir, el desarrollo de la circulación hiperdinámica. Y es gracias a que se desarrolla la circulación hiperdinámica que los beta bloqueantes no selectivos pueden ser eficaces o son eficaces disminuyendo el flujo sanguíneo esplácnico en virtud del beta bloqueo y por su efecto cronoinotrópico negativo. En otras palabras, los beta bloqueantes son eficaces porque van a disminuir el flujo y la presión en las varices, que es lo que perseguimos, y eso depende de su capacidad para disminuir el flujo sanguíneo esplácnico, lo cual depende de su efecto, de su capacidad para producir un bloqueo beta 1 y disminuir el gasto cardíaco y produciendo vasoconstricción arteriolar esplácnica. Pero además, los beta bloqueantes van a ser capaces de producir vasoconstricción de las propias colaterales portosistémicas de las varices, y es en virtud de estos dos efectos de los que son eficaces. Un detalle de la diapositiva, la medida del gradiente de presión portal solo nos estima, solo entre comillas, solo nos estima el efecto de los betabloqueantes derivados de la disminución del flujo sanguíneo esplácnico, pero no de su capacidad para reducir el flujo portocolateral. Lo que quiere decir, y esto explica por qué el efecto de los beta bloqueantes, el gradiente de presión venosa hepática no refleja en toda su extensión los beneficios de los betabloqueantes y por eso los pacientes no respondedores a betabloqueantes en términos de reducción del gradiente de presión portal están en parte y muchos de ellos prevenidos de presentar un episodio de hemorragia. Bueno, junto al propranolol se ha desarrollado otro fármaco reductor de la presión portal, que es el carvedilol.
Todos los estudios hechos en pacientes en profilaxis primaria, pacientes que nunca habían sangrado, en todos estos estudios la reducción del gradiente de presión portal es mayor con carvedilol que propranolol. ¿Y por qué? Porque el carvedilol incide en las dos variables que determinan la presión portal. Por una parte, su efecto beta bloqueante reduce el flujo sanguíneo esplécnico, pero su efecto bloqueante alfa-1 selectivo reduce el aumento de la resistencia intrahepática, vasodilata, relaja los vasos intrahepáticos. El otro concepto importante que se ha establecido tampoco hace tanto en los últimos años es la relación que existe entre el desarrollo de circulación hiperdinámica y el desarrollo de hipertensión portal clínicamente significativa. Solo cuando la presión portal se hace significativa, es decir, cuando la hipertensión portal se hace grave, supera los 10 milímetros de mercurio, aumenta el flujo, aumentan los flujos, evaluado aquí por un aumento del gasto cardíaco, y bajan las resistencias, es decir, se desarrolla la circulación hiperdinámica. ¿Qué explica ello? Solo en esta fase, explica que en pacientes con una hipertensión portal clínicamente significativa, más grave, por tanto, los beta bloqueantes causan una mayor reducción del gradiente de presión portal. En otras palabras, cuando la hipertensión portal es leve, no ha superado todavía los 10 milímetros de mercurio, la hipertensión portal depende solo del aumento de la resistencia intrahepática y en este momento los beta bloqueantes son ineficaces. Solo cuando se ha desarrollado, ha aumentado la presión portal por encima de 10, aumenta el flujo sanguíneo esplécnico y los beta bloqueantes, en virtud de su mecanismo de acción, son eficaces para reducir la presión portal. Bien, prevención primaria y secundaria, muchos estudios, metaanálisis, estudios individuales, grado 1 de evidencia, nivel 1B, indican que tanto en la profilaxis primaria como en la secundaria los beta bloqueantes disminuyen la hemorragia y aumentan la supervivencia, además de tener beneficios en la frecuencia de las complicaciones de la presión portal. En este estudio, este sí que es antiguo, ya se demostró que los beta bloqueantes causan una reducción absoluta del riesgo de hemorragia en los pacientes con varices grandes del 16%, que es del 50% en términos relativos. Y este otro metaanálisis, que fue de los primeros que se hicieron, es un metaanálisis de datos individuales, de los primeros que se hicieron en hepatología. Bueno, se ha traído a colación cuando surge la controversia del posible efecto nocivo de los beta bloqueantes en pacientes con ascitis y alguien dijo, no hay que dar beta bloqueantes a los pacientes con ascitis. Dijeron, ojo, los beta bloqueantes han demostrado su eficacia tanto en pacientes con ascitis como sin ascitis, como con ascitis, con Child-Pugh menor de 8, como con Child-Pugh mayor de 8. Lo que ocurre es que, como he dicho antes, reducen el riesgo de hemorragia, el riesgo relativo de hemorragia lo reducen en un 50%. En los pacientes con ascitis el riesgo es mayor, por lo tanto el riesgo residual que queda con esa reducción del 50% es también mayor, y las posibilidades que tienen de sangrar los pacientes con ascitis van a ser también mayores. Numerosos estudios, ensayos, metaanálisis han demostrado que en términos de prevención de la recidiva hemorrágica, la combinación de beta bloqueantes y ligadura es la mejor opción. Reduce el resangrado al 20% comparado con un 65% de los pacientes controles, los que no reciben ningún tratamiento. La diapositiva también nos sirve para remarcar el concepto que decía anteriormente. No todos los pacientes no respondedores en términos de reducción de la presión portal resangran. Es decir, los beta bloqueantes ejercen un cierto efecto beneficioso incluso en los pacientes no respondedores en términos de reducción del gradiente de presión venosa hepática. La pregunta aquí que nos hacíamos es, y nos la hicimos no hace tantos años en el anterior Baveno, es cuál de los dos componentes de esta terapia combinada es el más importante. Cuando hay problemas, ¿qué hacemos? Dejamos de dar beta bloqueantes, dejamos de ligar a los pacientes, insistimos en la ligadura. Pues con este metaanálisis también de datos, de datos individuales, pudimos objetivar, para hacerlo breve, que cuando comparamos el tratamiento combinado con la ligadura, es decir, cuando añadimos beta bloqueantes al tratamiento con ligadura,
se observa como la adición de beta bloqueantes causa una reducción del resangrado tanto en pacientes con Child-A como con Child-BC. Y en los pacientes Child-BC, además, causa o produce una disminución de la mortalidad, como refleja la gráfica de la derecha. Algo que no se ve cuando añadimos ligadura al tratamiento con beta bloqueantes, que no voy a entrar en detalles para no extenderme. Es decir, de los dos componentes del tratamiento, del tratamiento, ligadura y beta bloqueantes, los beta bloqueantes son el más importante y al que no podemos renunciar y es esencial su utilización en los pacientes en el contexto de la prevención del resangrado. Y tanto en profilaxis primaria como en profilaxis secundaria se ha demostrado que el tratamiento con beta bloqueantes, cuando reduce el gradiente de presión venosa hepática de más del 10% en pacientes sin y con ascitis, reduce la frecuencia de complicaciones, que no lo muestra la diapositiva, y lo que es más importante, reduce la mortalidad. Y por tanto, bueno, no podemos entrar a cómo es este mecanismo de acción, pero también unos cuantos estudios y mucha evidencia también experimental demuestran que los beta bloqueantes son beneficiosos no solamente por sus efectos hemodinámicos, sino también por sus efectos no hemodinámicos, interviniendo en la posibilidad de translocación bacteriana y por lo tanto disminuyendo la inflamación sistémica, que muy recientemente se ha podido demostrar como es uno de los drivers principales de la progresión de la cirrosis descompensada. Y antes he contado de otro fármaco y que hay del carvedilol. Usamos carvedilol. ¿Para qué sirve el carvedilol? ¿A qué dosis lo utilizamos? Bien, el carvedilol ya demostró el doctor Bañares lo que os decía antes. Causa una reducción del gradiente de presión portal y una mayor tasa de respondedores que el propranolol. Y para ello es suficiente, la diapositiva está un poco borrosa, seguro desde allí, el carvedilol causa estos efectos a dosis bajas, a dosis que no superen los 12,5 miligramos al día. Aún así produce cierto grado de hipotensión arterial, pero no por dar más dosis vamos a conseguir mayor reducción de la presión portal. Al contrario, causamos una disminución mayor de la presión arterial, vamos a empeorar la vasodilatación arteriolar periférica, a potenciar la retención renal de sodio y agua sin conseguir una mayor reducción de la presión portal. El propranolol se ha utilizado o se ha evaluado fundamentalmente en profilaxis primaria, donde ha mostrado una eficacia similar o superior a los tratamientos estándar en la profilaxis primaria, lo cual no ha sido el caso en el caso de la profilaxis secundaria, donde en ningún estudio se ha comparado con el estándar de tratamiento de la prevención del resangrado. Por lo tanto, dar el dato práctico que con carvedilol no debemos utilizar una dosis superior a 12,5. Hay precaución, o más bien yo no lo usaría en pacientes con ascitis, y el candidato es el paciente con cirrosis compensada, en el cual hay que hacer profilaxis primaria, como ahora diré. ¿Y cuáles son los límites del tratamiento beta bloqueante? Es decir, ¿podemos adelantar el tratamiento beta bloqueante? Oye, ¿por qué no lo utilizamos en los pacientes antes que desarrollen varices para evitar que éstas se formen? La base racional de esto era que si el flujo es el factor que promueve el desarrollo de las colaterales portosistémicas, vamos a evitar que las ratas cirróticas, porque la base era experimental, les aumente el flujo y así prevenimos que se formen colaterales. En ratas estaba muy bien, hicimos muchos estudios, o se hicieron unos cuantos estudios experimentales. ¿Pero qué pasó que cuando se les dio a los pacientes? Pues se les dio un beta bloqueante no selectivo como es el timolol a pacientes con cirrosis compensada que no tenían varices para prevenir la formación de varices. Eran pacientes que tenían hipertensión portal, un gradiente de presión portal mayor de 6. No hubo diferencias con el placebo. Y la razón la entendéis por lo que he dicho anteriormente. Esto incluía pacientes, eran todo pacientes que no tenían varices, pero había pacientes que tenían una hipertensión portal leve, 6 a 10 milímetros de mercurio, en los cuales los beta bloqueantes eran ineficaces, por la razón que antes he dicho. Solo eran potencialmente eficaces, pero no los
no los destacó o no los vio el estudio los pacientes que tenían un gradiente de presión portal o solo era posiblemente eficaz para este cometido en los pacientes que tenían o habían desarrollado hipertensión portal significativa, que eran aproximadamente la mitad de la muestra. Y de este estudio, que fue negativo, aunque se publicó en el New England, salió este dato que he dicho que es tan importante. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia natural de la cirrosis en el paciente con cirrosis compensada es el desarrollo de hipertensión portal clínicamente significativa. Pone al paciente o le da la base o le pone en riesgo de desarrollar varices, de desarrollar descompensación clínica, también de desarrollar carcinoma hepatocelular y, como antes he dicho, estado circulatorio hiperdinámico. Y ahora sí, cuando se repitió o repetimos aquí en España el estudio de prevención de la formación de varices y, lo que es más importante, de la prevención de descompensación, obtuvimos resultados positivos. Los pacientes que eran pacientes con cirrosis compensada, pero todos con hipertensión portal clínicamente significativa, el grupo que recibió beta bloqueantes, propranolol o carvedilol, tuvo una menor incidencia de complicaciones y una mayor supervivencia, siendo el principal evento de descompensación y el principal evento prevenido por los beta bloqueantes la aparición de ascitis. Si analizamos por subgrupos, la mayor eficacia se observó en los pacientes que tenían varices pequeñas, la reducción del gradiente de presión venosa hepática al cabo de un año de tratamiento fue mayor, como era lógico, en el grupo tratado con beta bloqueantes que con placebo, y la mayor reducción del gradiente de presión venosa hepática se obtuvo con carvedilol que con propranolol. Y luego podemos entrar a alguna consideración de un estudio que se diseñó hace muchos años y probablemente hoy no se hubiera diseñado del mismo modo. Por lo tanto, en la próxima reunión de Baveno, lo que es seguro es que va a quedar establecido que el tratamiento con beta bloqueantes está indicado para prevenir la primera descompensación y también para aumentar la supervivencia en los pacientes con cirrosis compensada que tienen varices pequeñas. Previamente el objetivo era prevenir la hemorragia y era un outcome, un objetivo ciertamente incompleto. Pero esto va a quedar establecido en las guías clínicas. Otro asunto es, bueno, si podemos extender el tratamiento beta bloqueante al otro extremo de la progresión de la historia natural de la enfermedad. Claro, esto viene todo ello del estudio que antes os comentaba, que sembró tanta controversia, que era que en pacientes con ascitis refractaria el tratamiento beta bloqueante era un factor independiente de muerte, y eso lo vieron en Clichy, que era el grupo que había descubierto los beta bloqueantes. Bueno, ello movió a hacer multitud de estudios, todos ellos retrospectivos, con propensities scores, mejor o peor hechos. Se hicieron muchos estudios, se analizaron muchas series. 5 series decían un efecto nocivo de los beta bloqueantes. Las series combinaban pacientes con ascitis sensible a diuréticos y con ascitis refractaria. 5 en contra, 3 eran neutros y 2 estaban a favor. Sí que hay que destacar que los estudios en los cuales había un efecto más nocivo de los beta bloqueantes en cuanto a deterioro, aumento de la mortalidad, eran los estudios en los que el beta bloqueo producía un mayor grado de hipotensión arterial. Y ello nos lleva a otra cosa, a que ello pudiera estar en relación o con la circunstancia del paciente en ese momento, como era el caso de los pacientes que tenían peritonitis, o con la dosis. Y un estudio del grupo danés sí que pudo ver que los beta bloqueantes en pacientes con ascitis refractaria definida de esta manera, cuando la dosis mejoraban la supervivencia, cuando la dosis era menor de 160 miligramos al día, 80 miligramos cada 12 horas. En cambio, deterioraban la supervivencia en dosis superiores a 160. Bueno, ¿cómo podemos explicar y poner en conjunto todo esto? Pues una posibilidad es hablar de la teoría de la ventana, que la formulamos pues, cuando salió la controversia de los beta bloqueantes con el estudio de la ascitis refractaria.
Básicamente la hipótesis o teoría de la ventana indica que los beta bloqueantes, existe una ventana de oportunidad para el efecto beneficioso de los beta bloqueantes en la historia natural de la cirrosis. ¿Cuándo se abre esa ventana? Pues la ventana se abre cuando el paciente alcanza 10 milímetros la presión portal alcanza 10 milímetros de mercurio, se produce vasodilatación y se empieza a desarrollar la circulación hiperdinámica. El paciente va desarrollando varices, son pacientes con varices grandes con o sin ascitis, y en este momento los beta bloqueantes previenen las complicaciones, la recurrencia o primera hemorragia y aumentan la supervivencia. ¿Qué va pasando después? La vasodilatación se intensifica y para mantener la perfusión tisular hay que estimular los sistemas vasoconstrictores, fundamentalmente el sistema nervioso simpático. El corazón está máximamente estimulado en este momento. Está incluso poco estimulado para el grado de vasodilatación que tiene el paciente y hay mucha estimulación simpática. ¿Para qué? Para mantener la perfusión tisular, para mantener la perfusión renal y que el paciente, morimos por el riñón, el paciente no tenga insuficiencia renal. Y esta teoría pudimos constatarla en los pacientes con ascitis refractaria en esta publicación ya más reciente, que fue la tesis del doctor Tellez, en la cual comprobamos cómo la administración de beta bloqueantes tiene un efecto diferente en el paciente, en lo que a función sistólica se refiere, en el paciente con ascitis respondedora a diuréticos o con ascitis refractaria. En pacientes con ascitis refractaria depende tanto del sistema nervioso simpático que el bloqueo con los beta bloqueantes produce una reducción significativa de la función sistólica. Además, los pacientes con ascitis refractaria, la perfusión renal está cerca del umbral de autorregulación, es decir, están al límite. Luego, al disminuir la función sistólica, la perfusión renal baja por debajo, es inferior al nivel de autorregulación y se daña la función renal. De modo que en aquellos pacientes, todos menos uno del grupo de ascitis refractaria, la disminución de la perfusión renal tras el tratamiento beta bloqueante se asoció a una insuficiencia renal, a un aumento de la creatinina y desarrollo de síndrome hepatorrenal con los criterios actuales en tres pacientes al cabo de solo un mes de tratamiento. Bueno, con ello hicimos confirmar en este extremo la teoría de la ventana, en la que no hay reserva cardíaca en el paciente con ascitis refractaria, el corazón está máximamente estimulado, también máximamente estimulado el sistema nervioso simpático y cualquier caída de la contractilidad del miocardio se traduce en una disminución de la perfusión renal y en un empeoramiento de la supervivencia de los pacientes. Algo que también de un modo muy fehaciente, publicado en el mismo... yo creo que fue el mismo número del Journal Hepatology, ha visto el grupo del San Pablo, donde existe una mayor mortalidad en los pacientes que reciben beta bloqueantes y en los que el gasto cardíaco cae por debajo de 5 litros minuto. Por lo tanto, ¿cuál sería, lo digo rápidamente, unas recomendaciones prácticas para el tratamiento, para el uso de los beta bloqueantes? Bueno, siempre titularlos contra la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En el paciente sin ascitis, podemos llegar a los 160 miligramos al día, 80 miligramos cada 12 horas. En el paciente con ascitis es mejor no superar los 40 miligramos cada 12 horas. En pacientes sin ascitis podemos utilizar carvedilol, sobre todo en la profilaxis primaria. Debemos evitar el carvedilol en el paciente con ascitis. Y con los resultados de nuestro estudio hay que ser muy cuidadosos o evitar y hacer profilaxis con otro arma de la hemorragia, evitar los beta bloqueantes en el paciente con ascitis refractaria. Si hay un evento agudo, como los que figuran en la diapositiva, en este evento agudo hay que suspender o reducir los beta bloqueantes. Sí que es importante reiniciarlos una vez que se han normalizado los parámetros anteriores, retitular en el reinicio comenzando con dosis bajas y especialmente este reinicio debemos plantearlo y no renunciar a él en el paciente que tenga en la prevención del resangrado.
Y concluyo diciendo que los beneficios de los beta-bloqueantes son en pacientes, o lo que había definido eran los pacientes con varices grandes con o sin ascitis. Actualmente podemos extender estos beneficios al paciente con cirrosis compensada e hipertensión portal clínicamente significativa con varices pequeñas. Probablemente no haga falta tener varices pequeñas y simplemente con identificar hipertensión portal clínicamente significativa por otros métodos será suficiente, pero esto no es lo que está demostrado hoy por hoy en el ensayo. Los beta bloqueantes tienen efectos claramente nocivos en los pacientes con ascitis refractaria y, por supuesto, en aquellos que por circunstancias agudas tengan hipotensión o hiponatremia. Destacar la importancia de titular individualmente la dosis, y el carvedilol es mejor que el propranolol en la prevención de la profilaxis, en la prevención primaria, siempre en el paciente con cirrosis compensada. Y muchas gracias por vuestra atención. ¿Las preguntas luego? Muchas gracias. Por favor. ¿Ahora? Sí. Ah. Por esta magnífica presentación, y yo creo que ha respondido perfectamente a la pregunta en toda su dimensión. Una pregunta concreta. Has explicado perfectamente que el carvedilol no se debe utilizar en pacientes con cirrosis que tengan ascitis, pero en pacientes que no tengan ascitis y que hubieran hecho un estudio hemodinámico y que tuviesen un gradiente de presión determinado a partir de un umbral, ¿está establecido si eso también puede influir en una próxima descompensación? Es decir, que sería favorecida por el uso de carvedilol. No, eso como tal. No, al contrario, tú vas a darle no sé si me he quitado el micro. Tú vas a dar el carvedilol en un contexto de un paciente con cirrosis compensada, por ejemplo, en el estudio PERDERCI, aunque que tampoco se demostró en ese estudio, pueda producir una mayor caída de la presión arterial, va a producir una mayor caída de la presión portal, y eso se va a traducir en una menor tasa de complicaciones, incluidas la ascitis. En la parte de la pregunta que has dicho, hoy día es raro utilizar el tratamiento farmacológico, los beta bloqueantes básicamente, titulados con la respuesta hemodinámica. Entiendo que decía respuesta hemodinámica de gradiente de presión portal. Sí, pero porque estuviese hecho en ese paciente determinado. Es decir, si tú tienes un paciente al que le has hecho un estudio hemodinámico, a lo mejor en fin, en un estudio de investigación, y decides darle beta bloqueante en profilaxis primaria, no tiene ascitis y tiene un gradiente ya alto determinado, ¿no optarías por el carvedilol en esa situación? Esa era mi pregunta. ¿Optaría por el carvedilol en esa situación? Optaría por el carvedilol en cualquier situación en profilaxis primaria en el que el paciente no tuviera ascitis. Y la segunda pregunta, si ese paciente en tratamiento con carvedilol desarrolla ascitis, un primer evento de ascitis, ¿se lo quitarías? Sí. ¿Y lo reemplazarías por propranolol? Bueno, a ver, clínicamente puedes tener, aunque eso no es ascitis, no, ascitis en grado 1, a lo mejor al principio, bueno, veía cómo se manejaba con un poquito de aldactone, pero en el momento en que vieras que la ascitis, eso ya empieza a hacer un poco de aguas, tienes que subir la dosis, yo le cambiaba a propranolol. Agustín, gracias por tu charla y felicidades por el estudio último que me encantó, ya sabes. Una pregunta práctica. Los pacientes que tienen cirrosis y unas varices que necesitan profilaxis y que se les va a considerar beta bloqueador o carvedilol, que en su electrocardiograma basal y en su pulso tienen una bradicardia sinusal de 50 por minuto, ¿qué hacemos con esos pacientes? 50 por minuto. 50 por minuto es mucha bradicardia. Lo has puesto...
No, me he encontrado estas situaciones un par de veces. No hago nada porque un par de veces. Antes, hace tiempo que no lo reviso en los estudios, pero podemos establecer hasta en un 20% los pacientes que pueden tener contraindicaciones a los beta bloqueantes, que no son el EPOC, que no son la arteriopatía periférica, a no ser que esto sea severísimo, en cuyo caso al paciente ya poco le importa tener cirrosis, y que no sean la diabetes. Exacto. Al final la contraindicación se ha quedado en lo que tú dices. Eso es importante, porque los beta bloqueantes son tan beneficiosos que cuando uno va a dar beta bloqueantes, y perdonad la digresión, dice, no, es que es diabético, no, es que tiene POC. No, eso ya mi segunda pregunta, que si puedes ser estricto, realmente a quién no se le puede dar. Hay en un paciente que tiene un bloqueo auriculoventricular más de grado 1, que tiene menos de 50, o menos de 50 de pulso, tienes que tienes que hacer profilaxis con ligadura. Y por último, ¿le hacéis en algún paciente en que por la razón que sea eso no se pueda llevar a cabo o no quieras, una posibilidad es la que hacen los cardiólogos, poner un marcapasos, pero tienes el otro arma, que es la ligadura. ¿Y tú le haces o recomiendas hacer un electro a cada paciente que se va a empezar beta bloqueantes o no? A un paciente que se va a empezar beta bloqueantes es conveniente. Si ya lo hago o no, pues igual me riñes. No, yo lo hago. Oye, Agustín, no le has pedido un electro y le has puesto aquí propranolol sobre la marcha. Sí, sobre todo para descartar. He tenido un disgusto en mi vida con eso. A lo mejor he tenido más, pero no me he enterado. Pero de uno que además era un compañero, pues sí, empieza a tomar beta bloqueantes, vente por aquí. Bueno, se quedó en... No me acuerdo en qué se quedó. Diciendo, ¿te han hecho un electro? ¿No te ha hecho Agustín un electro? Bueno, perdona. Pero sí, hay que hacerlo. Lo suyo es hacer un electro para no meter la pata. Una última pregunta muy cortita, Agustín. Bueno, Alicia. Hola Alicia, me alegro verte. Bueno, felicitarte porque has sido magnífica y nos has aportado cosas nuevas que van bien, pero quería preguntar a efectos prácticos, cuando tenemos un paciente con ascitis y beta bloqueo con propranolol porque tiene ascitis, pero este evoluciona, como tenemos muchísimos, ascitis refractaria, ahí nos da miedo siempre suspenderlo por el efecto. A mí también me daría. A mí también me daría. Tienes que titular muy cuidadosamente la dosis tienes que titular muy cuidadosa, probablemente le tienes que bajar la dosis. Titularla muy cuidadosamente con el... Estamos hablando de un paciente con ascitis refractaria que ha sangrado. En el otro puede ser un poco más laxa en suspenderlo, pero también los tienes, ¿no? Tiene ascitis refractaria, tiene unos pedazos de vadice y dices, uy, ahora le voy a suspender el beta bloqueo. Bueno, tienes que tener mucho cuidado con la tensión arterial, probablemente empezar a manejarle a mitad de dosis, y ahora casi me voy a ir por la tangente. Estamos potenciando cada vez más precozmente el uso del TIPS. Igual en ese paciente ya lo que te tienes que plantear es decir, oye, mira, le pongo un TIPS, esto se está haciendo complicado, tiene unas varices grandes y máxime si han sangrado, chao, no me empecinaría. Ya si el paciente tiene encefalopatía, ya nos metemos en una espiral de pacientes muy concretos de una edad que no sean aptos para el TIPS por el riesgo de encefalopatía, 70, 75 años, o que hayan tenido encefalopatía y no les quieras poner un TIPS y dices, bueno, ahora cómo le voy a ligar a este paciente si ha sangrado. Esto ya es... Agustín, una pregunta muy rápida. Respuesta, si o no, ¿debemos esperar a la siguiente reunión de Baveno para empezar a aplicar? Yo creo que no, los resultados del Lancet son muy contundentes y cualquier paciente con varices, sean del tamaño que sean, debe recibir tratamiento beta bloqueante. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.